Bueno, ya empecé a grabar. Quiero darles la bienvenida a este primer Comité de Comercio Exterior de AmCham Cartagena del año 2022, donde estamos celebrando 40 años de AmCham, así que tendremos muchísimos eventos para poder celebrar con ustedes. El día de hoy quiero presentarles a nuestros dos líderes del comité. Ciro Bayona, socio fundador de Bayona Cuervo y Abogados y Cluster Legal, que nos acompaña desde el año pasado. Y quiero presentarles al nuevo líder de este año también, James Arboleda, director de operaciones de Zona Franca Parque Central. Sin más, quiero cederle la palabra a ellos. eh, y bueno, estamos muy contentos de tener este equipo fenomenal para este año, para dirigir, liderar y moderar las preguntas que vamos a tener de todos ustedes y para dirigir mejor la conversación cada mes. Bueno, Ciro, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilma. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por participar de nuevo en este comité. Vamos a tener un año muy nutrido y espero que nos acompañen todo este año en este gran comité como fue el año pasado. Bueno, María Paula, Ana María, muchas gracias por participar en nuestro comité. Yo sé que esta va a ser una charla muy interesante, entonces voy a iniciar pues con la presentación de los speakers. Tenemos el honor de tener a María Paula Sánchez Niño. Ella es directora del área de aduanas y comercio exterior de la firma Pos Herrera Ruiz. Mara Paula tiene más de 13 años de experiencia en el derecho aduanero, comercio internacional, defensa comercial antidumping, litigios en derecho aduanero, zonas francas, derecho económico internacional, inversión extranjera, derecho colombiano y derecho tributario relacionado con las operaciones de comercio internacional. James. Muchas gracias, Ciro. Muchas gracias, Gilma. Honrado estar con ustedes en este espacio y esperamos que desde este estadio logremos generar espacios de discusión que realmente logren soluciones concretas y un entendimiento mucho más agregado de lo que son las operaciones y desafíos que como operadores de comercio exterior y logística tenemos cada día a día. Gracias, Ana María. Gracias, María Paula, por estar con nosotros el día de hoy. Ana María es una excelente profesional en comercio internacional con más de 8 años de experiencia en temas aduaneros, en especial enfocados desde el aspecto de zona franca, comercio y valoración aduanera, regímenes, solicitudes de calificación, habilitación de usuarios de comercio exterior, entre otros. Es abogada de la Universidad Externada de Colombia, máster en Empresa Internacional y Comercio Exterior de la Universidad de Barcelona y cuenta con una especialización en Derecho Aduanero de la Universidad Externada de Colombia. Además de participar de la firma Pos Herrera Abogados, también es codirectora de la revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les cedemos la palabra para su intervención. Bueno, muchas gracias a AmCham Cartagena por esta invitación. Es un honor para nosotros abrir el Comité de Comercio Exterior de este año. Muchas gracias a James y a Ciro por la invitación y por la presentación. Y bueno, hoy les queremos contar, vamos a hablar de dos temas. Esta presentación se va a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a hablar del panorama del comercio internacional, de las tendencias que vemos para este año y en el corto plazo. Y posteriormente vamos a ver también, y muy importante para todos, tener claras cuáles son las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de comercio exterior generales y principales que tenemos este año todos los empresarios que cumplir. Bueno, entonces sigamos con la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar un poco para poder determinar cuáles son estas tendencias y qué es lo que está pasando hoy en día. Tenemos que remitirnos a qué ha pasado, ¿sí? Y como ustedes lo saben, el mundo ha experimentado hace algún tiempo una cascada de interrupciones en la cadena de suministro y sufrirá más en el futuro. Y actualmente vemos que hay diferentes factores o diferentes causas que se han sumado de manera muy acelerada, causando la disrupción de la cadena logística y lo que actualmente vemos como una crisis del comercio internacional. Los factores que vemos acá son los principales factores que han contribuido a esa disrupción y a esa crisis, que queremos entrar un poquito más en detalle en cada uno de ellos, empezando
por los factores que son pre-pandemia, ¿cierto? Hay unos, esta es una tendencia que se acelera con la pandemia del COVID-19, pero que viene desde antes. Ustedes lo recuerdan, desde el gobierno de Donald Trump, todas las tendencias proteccionistas y de bloqueo de mercados de Estados Unidos hacia Asia, también un poco la Unión Europea, sobre todo por el acero. Esta guerra comercial, como se conoció en su momento, hizo que el comercio mundial bajara alrededor de un 2%, que pues es una cifra significativa. Posteriormente, ya con estas tendencias que traía el mundo, llegó la pandemia del COVID-19 y inició lo que conocemos como la crisis de los contenedores. ¿Sí? Esta crisis de los contenedores realmente todavía es y todavía fue del año pasado muy importante y este año también, teniendo en cuenta que más del 90% del comercio internacional se transporta vía marítima. ¿Por qué se causa este bloqueo o esta crisis? Por el efecto del freno que tuvo el suministro de bienes de la pandemia, al inicio de la pandemia, y también por la contracción de la demanda que cayó alrededor de un 50%. Posteriormente, y lo vimos pues, los que trabajamos en todos estos temas de logística y comercio internacional, vimos que en varias terminales del mundo se empezaron a hacer programas de sanitización de contenedores y de inspección de contenedores que pues claramente también contribuyeron a este atasco, a estos retrasos. Por ejemplo, ustedes recuerdan que, por ejemplo, en China, cuando un trabajador resultaba infectado de COVID, se cerraba el puerto por 7 días. Entonces, todo esto generó que los contenedores se quedaran atrapados en diferentes lugares del mundo, perdiendo el flujo que llevaban casi perfecto de cargas de importación y de exportación. Y de hecho, actualmente también está pasando mucho que en las fronteras, sobre todo en América y Europa, vemos filas enormes de camiones esperando las pruebas del COVID-19 para camioneros. Ustedes han visto que en Canadá, en Chile, en Reino Unido, los camioneros están en protesta precisamente por esto, por estas filas tan grandes para todo lo de las pruebas de COVID. Todo esto causó, como sabemos, la escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente. Y lo que está pasando es que los contenedores, esto es una teoría que se demuestra o se entiende como una teoría de las filas o de las colas. Entonces, esto ya está demostrado con diferentes estudios que nos dice cómo cambian, ¿sí?, los sistemas con cambios muy pequeños de sistemas que funcionan muy bien. Por ejemplo, reducir las cajas de un supermercado de 2 a 1. Esto puede generar enormes aumentos de tiempos de espera y estos retrasos en el tiempo pueden desestabilizar los mercados y desencadenar grandes fluctuaciones en la oferta y en la demanda, que es por ejemplo lo que estamos viendo ahorita con automóviles y además productos que están escasos. Después vimos también, y esto también contribuyó, es que fueron factores que se fueron sumando cada vez más. El Ever Given, que es uno de los buques portacontenedores más grandes construidos, se quedó atascado en el canal del Suez durante 6 días en marzo del año pasado. Este hecho paralizó el transporte marítimo y causó una gran congestión en el tránsito. Los buques que no se quedaron esperando a esta descongestión tuvieron que dar una vuelta que también se demoró alrededor de una semana más. Posteriormente vimos que también los Estados Unidos de América y también otros países en Europa empezaron a dar subsidios, ¿cierto? Porque habían personas desempleadas que habían perdido pues sus oficios y sus empleos. Entonces el gobierno de los Estados Unidos empezó a dar unos subsidios semanales para cubrir un poco este daño que se estaba causando. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que aumentó inmediatamente la demanda, ¿sí? Aumentó inmediatamente la demanda y todavía el mundo no estaba preparado para ese aumento de la demanda, sumado a que estos subsidios generaron también una escasez de trabajadores. Entonces se aumentó la demanda muy rápidamente, pero todavía no estaban preparados los mercados y la logística y no había personal en puertos o camioneros para trabajar, ¿sí? Porque estaban pues cubiertos por los subsidios.
Entonces, pues todo esto ocasionó que hoy en día el precio de los contenedores que se utilizan para enviar mercancías desde Europa hacia Estados Unidos se multiplicó. El alto valor de los fletes a veces es más, el valor de los fletes a veces es más alto que en la mercancía. Ustedes, por ejemplo, antes veían que pues un error que es común en los documentos de transporte, en los documentos aduaneros, pues por lo general se corregía rápidamente o se podía, o en caso de que no se pudiera corregir, pues se reexportaba o reexpedía la mercancía o se reembarcaba la mercancía. Hoy en día lo que estamos viendo es que en muchas oportunidades los importadores prefieren dejar esas cargas en abandono o destruirlas porque resulta más económico que el flete para devolver estas cargas. También vimos que por toda esta coyuntura los buques empezaron a desviarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno tenía una ruta o tiene una ruta, porque eso está pasando todavía, y por todos estos atascos los buques se desvían a otros puertos, hacen otras paradas, y pues realmente no es que lo consulten al importador, sino simplemente les llega la factura, ¿sí? De ese desvío, de esa parada adicional. Y esto está generando, y también para que ustedes lo tengan en cuenta, programas de fiscalización en la DIAN, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces llegan los documentos, llega el documento de transporte inicial con un valor, pero después hay otro documento de transporte porque hay una parada, hay unas facturas adicionales, y como ustedes saben, el valor en la aduana en Colombia para calcular los tributos aduaneros es en valor sí más gastos. Entonces, tener esas diferencias a veces en valores puede causar que la autoridad aduanera considere que está inmersa la mercancía en una causal de aprehensión por no coincidir los documentos con la realidad comercial o porque a veces considera estos documentos adulterados. Hemos tenido casos donde les han aprendido las mercancías, posteriormente se hacen las correcciones en las declaraciones, pero el problema es que esta podría también ser una causal de fraude aduanero que pues no tiene cómo prosperar, pero inician los procesos penales, ¿sí? Entonces, esto también ha generado este tipo de inconvenientes. Este año, por ejemplo, también estamos viendo que las navieras están exigiendo que se devuelvan los contenedores de importación y de exportación a los puertos. Antes se entregaban o se recibían los contenedores en los patios de contenedores más cercanos. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en ciudades interiores, Medellín, Bogotá. Entonces, para poder hacer una exportación, pues uno contactaba con el patio de contenedores más cercano, tanto para importación o para exportación, pero ahora pues están exigiendo para estas operaciones de comercio exterior que, por ejemplo, viene una carga desde que entra por Cartagena, llega a Bogotá y se exige devolver el contenedor al puerto en Cartagena. ¿Sí? Entonces, todo esto, y al contrario también para cargas de exportación, todo esto genera sobrecostos, hay que ver qué va a pasar en un futuro con estos patios de contenedores, que va a llegar un momento en que pues, se van de pronto a quedar sin contenedores y esto sigue de esta manera. Bueno, pero todos estos cambios están en este momento pasando. Antes, por ejemplo, un buque de Asia a Latinoamérica podría tardar entre 40 a 45 días, en promedio hoy podría estar en 100 días, generando pues todos estos retrasos que nos toca prever. Y hay otros 3 factores muy importantes que son un poco más, van a ser más permanentes en el tiempo. El primero de ellos es el cambio climático. El cambio climático va a seguir siendo un factor de disrupción de las cadenas de suministro, y les voy a poner 2 casos solamente que conocemos. El caso de Taiwán. Taiwán es uno de los fabricantes de semiconductores más importantes del mundo, posiblemente el más importante. Y Taiwán el año pasado tuvo una crisis de sequía, tuvo una crisis de agua muy importante. Y estos semiconductores, esta industria de semiconductores que se utiliza para todo, hoy todo tiene semiconductores, hasta una nevera, ¿sí? Entonces, que no debería, pero pues todo tiene estos semiconductores. Entonces se utiliza para muchos, la fabricación de muchos productos, hasta automóviles, computadores, bueno, muchos productos. Y
Esta industria requiere de mucha agua, es muy intensiva, requiere de mucha agua para su fabricación. Entonces estaban con una escasez de agua, entonces se paró la producción de los semiconductores en todo el mundo y empezamos a ver una escasez de muchos productos debido a estos semiconductores. También en Brasil y Argentina, ustedes saben que son uno de los principales exportadores de graneles del mundo, y Argentina y Brasil exportan o sacan todos sus graneles por el río Paraná. Es un transporte fluvial, que de hecho es el transporte más eficiente, pero pues el río Paraná tuvieron una sequía el año pasado enorme, que además afectó cultivos, por eso es que subieron precios de café, en parte de azúcar, por todo esto que pasó en estos países, pero adicionalmente no podían sacar sus graneros porque el río estaba innavegable. Entonces, todo esto son factores del cambio climático que contribuyeron a esta crisis. Y que empezamos a ver en el mundo una escasez generalizada de productos. Al principio de la crisis vimos una escasez, una grave escasez de equipos de protección, de personal, de ingredientes farmacéuticos, porque los países querían reservar estos insumos para su consumo interno, pero después de esto vimos el año pasado una escasez generalizada en todo el mundo en los mercados de gasolina, en conductores de camiones, en dióxido de carbono, en juguetes, en muebles para ensamblar, iPhones, chips de computadora, baterías, bueno, y muchos otros productos. Y otra crisis que estamos viendo actualmente, de la que realmente no estamos nosotros hablando tanto porque eso no nos afecta a nosotros directamente hoy en día, es la crisis energética. ¿Y por qué no nos afecta hoy en día? Porque nosotros dependemos en gran parte para nuestro consumo de energía, depende en gran parte, mayoritariamente de energía hidroeléctrica. Entonces, en este momento nosotros no estamos teniendo pues ningún problema por este lado, pero hay otros países en el mundo que tienen una crisis energética muy grave. Varios países y por diferentes razones realmente. Una de ellas es, por ejemplo, por esa transición a energías limpias, esa transición es muy costosa. Adicionalmente hay una crisis de oferta de energía en esta oportunidad. Entonces vemos, por ejemplo, que el precio del crudo ha aumentado en un 65% desde el año pasado. La gasolina en Estados Unidos está en el precio más alto de 2014. El gas natural, del cual depende más del 30% de la electricidad de los Estados Unidos, se ha doblado desde inicios del año pasado. El precio del carbón ha aumentado un 400% desde 2021. Yo no pensaría, bueno, pero ¿a quién le afecta el carbón? El carbón le afecta muchísimo a China y a India, ¿sí? Porque ellos dependen, la energía, uno pensaría que no, pero China depende para su generación de energía del carbón en un 60%. ¿Sí? Entonces, pues, esto por lo menos, esto por supuesto aumenta costos para todos los productos que se producen en estos países. En Europa los precios de la electricidad se han duplicado. Hay industrias que empiezan, o sea, que incluso ya no son viables por los precios de la electricidad. Lo veíamos con el Bitcoin, por ejemplo, estos servidores que consumen tanta energía ubicados en Turquía o en otros países empiezan a ser inviables estas empresas por estos altos costos. Lo que les digo también de la sequía de Brasil y Argentina, que también para ellos también dependen mucho de la energía hidroeléctrica y se vieron también afectados por esta crisis que tuvieron. Y pues esta crisis energética implica una subida de precios de la energía, una escasez de la energía y por tanto la subida de los costos de producción y la imposibilidad de producir a los mismos ritmos, lo cual por supuesto afecta pues a todo el comercio mundial. Estos son los principales factores. Entonces, siguiente por favor. Y ahora entonces vamos a ver un poco, bueno, cuáles son como las consecuencias. Ya dijimos varias dentro de la diapositiva anterior, pero vemos que estos factores nos dejan cada vez más claro que la crisis del COVID-19 ha quebrantado las cadenas de suministro mundiales y de hecho más gravemente de lo que se pensaba. Particularmente hay cambios estructurales y tecnológicos muy profundos en las cadenas de suministro que están sucediendo en este momento a gran rapidez. Vemos, por ejemplo, hoy hacer predicciones a largo plazo ya no es posible. Nos toca hacer predicciones a un mes, a 3 meses, porque el contexto es demasiado cambiante y la cadena de suministro va a seguir con estas disrupciones. Esto va a ser pues, lo normal y debemos ajustarnos y trabajar sobre esto.
Los puntos que vimos en la diapositiva anterior son vulnerabilidades de la cadena de suministro. Y todavía no es claro si la escasez que estamos viendo hoy de productos y esta disrupción de la cadena logística es una interrupción temporal o es la evidencia de un colapso de la producción global. Y en este punto es importante recordar que del modelo del que venimos de suministro, venimos de un modelo de made in the world, just in time, con cero inventarios y de movimiento intenso de mercancías. Casi todo lo que se produce en el mundo es resultado de una cadena de suministro, es decir, de una serie de pasos en los que las materias primas y los componentes se producen y se ensamblan y luego se comercializan. Entonces, las cadenas de suministro, el modelo que tenemos hoy en día se mantuvo en gran medida sin pensar en la capacidad de recuperación frente a los colapsos como los que estamos viendo ahorita. Lo primordial para las cadenas de suministro que hemos tenido hasta el momento fue mantener los costos bajos. ¿Y eso qué significó? Significó depender de un único proveedor o de muy pocos proveedores de bajo costo y limitar el tamaño alimentario, no tener inventarios. Entonces, durante varias décadas, la división de las cadenas de producción globales se ha realizado en eslabones cada vez más especializados, hasta el punto que muchos productos que hoy tenemos en el mundo los suministran muy pocos actores, sobre todo en Asia, por los costos. Perfecto, siguiente, por favor. Bueno, pero todo esto que hablamos de la cadena de suministro fue antes del COVID-19. ¿Sí? Ese diseño altamente especializado y justo a tiempo de producción global realmente generó beneficios para el mundo en su momento, sobre todo en reducción de costos y en agilidad, pero las debilidades de este sistema hoy en día son evidentemente mayores. Entonces, tenemos un desafío urgente de restaurar una relativa estabilidad y de aliviar esta escasez que estamos teniendo. Y también vemos otros factores que van a determinar el futuro pues, del comercio internacional. Uno de ellos son, por ejemplo, los barcos y en general medios de transporte eco-friendly. Ustedes saben que varios de los buques hoy en día que transportan pues, la mercancía son amigables con el medio ambiente, es decir, funcionan con gas, por ejemplo. Y las navieras que actualmente tienen órdenes de entrega de buque, la tendencia es que esos buques tienen un sistema, son a gas o son amigables con el medio ambiente. Porque pues ustedes saben que los buques en general, pues diferentes medios de transporte generan gases CO2 y en este momento estamos en un momento pues, de coyuntural muy importante de cambio climático y vamos a empezar a ver en un futuro que las barreras del comercio internacional van a ser relacionadas con el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, gobiernos que no dejen atracar barcos que no sean, por ejemplo, eco-friendly y diferentes sellos que se van a empezar a poner en los productos que sean eco-friendly porque se prevé que van a ser las nuevas barreras del comercio internacional. Otra tendencia que va a seguir, el e-commerce. La gente fue prácticamente obligada, fuimos los que no comprábamos online todavía al inicio de la pandemia, a volvernos consumidores online. Esa es una tendencia que va a continuar, es una realidad. Otro punto que no nos podemos olvidar es el rol de China. China es un jugador y va a ser un jugador importantísimo en el comercio mundial. Ya lo es, pero para entender lo que ellos están haciendo, pensemos solamente en el plan que ellos tienen un plan a 2025 que se llama Made in China 2025. Entonces, ¿qué están haciendo? Modernizar la industria nacional completamente, invirtiendo grandes cantidades de dinero en alta tecnología e innovación para dejar de depender de tecnologías extranjeras. ¿Sí? Entonces, empezar a suplir esto que están importando de otros países hoy en día por ellos mismos y ser exportadores de estas nuevas tecnologías. Hoy, solamente hoy, ya 7 de los 10 puertos de contenedores más importantes del mundo están en China. China también tiene una empresa de astilleros muy grande, de hecho producen el 40% de los buques del mundo y están haciendo, ustedes saben, con toda la ruta de la seda, unas altas inversiones en puertos y en infraestructura, logrando realmente el control de los principales corredores marítimos. Entonces China tiene y va a tener un papel muy importante en el comercio internacional. Otro tema que vemos
y también para tranquilidad de todos, es la estabilización o reducción de fletes. Este año se prevé que los fletes se van a mantener e incluso van a reducirse. Ya lo hemos visto que al inicio de este año ya han bajado un poco los fletes respecto al año anterior. Otro tema que también vemos, y esto es un poco, no solamente de Colombia, también del mundo, puertos saturados, ¿sí? Y sobre todo en Colombia, los puertos saturados, esto se da por falta de tecnología, de infraestructura, que a veces son impedimentos, y realmente algunos impedimentos de la regulación que nosotros tenemos. Por ejemplo, ustedes saben, los centros de distribución logística internacional ubicados en puertos o aeropuertos, tienen un espacio limitado. Se ha pensado que estos centros de distribución logística internacional se crearon para volver a Colombia un hub para la región, pero no podemos, hoy en día no se permiten estos tránsitos entre depósitos, entre CDLIs y otros depósitos o entre zonas francas. La regulación aduanera no nos lo permite expresamente, no lo prohíbe, pero tampoco pues lo permite expresamente y por lo tanto pues no se puede hacer. En pandemia el año pasado se hizo una excepción por un tiempo, sobre todo para graneles, para poder hacer estos tránsitos entre depósitos aduaneros y zonas francas, pero ya no tenemos es decir, ya terminó esa medida de excepción, pero es muy importante tener realmente una regulación aduanera y unos sistemas que nos permitan hacer esta movilización para acomodar cargas, ¿sí? Para acomodar cargas y para no saturar los puertos o para poder descongestionar en los puertos. Y parte del problema que tenemos con los puertos no solamente es la infraestructura, sino que nosotros en Colombia realmente movemos la carga de comercio internacional de importación y de exportación de contenedores en dos puertos principalmente. De todos realmente utilizamos realmente dos. Buenaventura con un 45% del total de esta carga y Cartagena con un 36%. Y eso es parte de las ineficiencias, ¿sí? Porque los puertos se congestionan rápidamente, pero esta va a ser una dinámica que va a cambiar con un puerto que ustedes conocen, Puerto Antioquia, que ya va a iniciar pues construcción. Puerto Antioquia más las 4Gs va a hacer que esta combinación de tener este puerto ubicado en Urabá y las 4G que conecta con el país, va a hacer que las principales ciudades sobre todo a las que se importa la mercancía del mundo o también de las que se exporta a otros países, van a quedar más cerca de Urabá que de Cartagena, ¿sí? Entonces vemos que por ejemplo, Bogotá va a quedar 38% más cerca de Urabá que de Cartagena, Medellín 60% más cerca, Cali 30% más cerca, los Santanderes van a quedar a una distancia equidistantes. Incluso Puerto Antioquia y Buenaventura van a poder conectarse. Y esto realmente va no solamente a ayudar a la competitividad del país, va a cambiar también el comercio exterior de Colombia y las tendencias de localización de las empresas, y eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que visualizarlo desde este momento. Yo no estoy viendo la presentación, no sé si ustedes sí la están viendo. Ah, perfecto, ya. Listo, entonces podemos seguir a las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué hacer? Sigamos entonces, ¿qué hacer desde el punto de vista de las empresas y también desde los gobiernos? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de los gobiernos, una de las principales cosas que tenemos que hacer es tener información, ¿sí? Es decir, tener una mejor fuente de datos y mejor inteligencia empresarial por parte del gobierno. Cuando inició la pandemia, increíblemente, después de 30 años de globalización, los gobiernos no tenían información detallada de las cadenas de suministro. Realmente los gobiernos no tenían esa información, cómo se movían, les tocó contratar comisiones para ver cuál era su afectación. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos contrató el año pasado con el gobierno de Joe Biden cuáles eran una comisión para decir, bueno, ¿cómo nos afecta esto? ¿Cuáles son nuestros productos realmente sensibles? ¿Sí? Y determinaron 4 productos sensibles en su momento que son una oportunidad para nosotros, ya lo vamos a ver más adelante, pero es decir, necesitamos que el gobierno también tenga
conocimiento de la industria, ¿sí? Y poder volver a tener esta información. Los gobiernos deben intervenir para mitigar parte de la escasez que estamos viendo. Por ejemplo, se ha dicho que los países que no tienen ahorita conductores de camiones, hasta incluso poner a soldados a manejar camiones o incentivar el papel de las mujeres y de los jóvenes para conducir camiones o proporcionar subsidios y programas a programas de producción. Por lo pronto, todo pues parece indicar que debemos dar un paso atrás a esa producción justo a tiempo y redefinir la productividad a la luz de los riesgos de la cadena de suministro. Otro tema que necesitamos hacer de alguna manera, sino que en Colombia es muy difícil por nuestra geografía, pero nosotros necesitamos implementar el transporte multimodal, ¿sí? En Colombia, el transporte multimodal increíblemente es el 1.5%, ¿sí? Entonces, lo voy a comparar con Europa para tener una referencia. En Europa es el 60% el transporte multimodal, ¿sí? El transporte multimodal entendido como la articulación de diferentes modos de transporte, pues para el transporte de mercancías. Entonces, vemos que en Colombia es el 1.5%, entonces, ¿cómo se mueve todo el transporte en Colombia? En un 98% por transporte terrestre, ¿sí? Que es un transporte ineficiente, realmente, o sea, no es el más eficiente. Aunque bueno, también es cierto que también hemos mejorado mucho en carreteras y esto también va a seguir pasando y en logística, pero por eso es que a nosotros un paro de camioneros nos afecta terriblemente, ¿sí? Porque pues en un 98% dependemos de ese transporte terrestre. Hay otros países del mundo donde, por ejemplo, el transporte fluvial, como les decía, en China, en la Unión Europea, es importantísimo, incluso es el transporte más eficiente y más económico. Lo que pasa es que para nosotros nuestros ríos hacerlos navegables pues es complejo, pero bueno, necesitamos también mirar un transporte ferroviario, transporte fluvial, es decir, necesitamos avanzar en un transporte multimodal. Bueno, eso del lado de las empresas, sigamos, del gobierno, sigamos por el lado de las empresas. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? Las empresas, de hecho, ya están implementando estrategias de corto y mediano plazo, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias? Y realmente las empresas en economías más desarrolladas están fortaleciendo redes de producción nacionales y regionales para solucionar esas o reducir esas vulnerabilidades que tienen en la cadena logística. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Varios países están iniciando a producir bienes intermedios localmente o en países más cercanos. ¿Sí? Cuando es localmente es un reshoring, cuando es en países cercanos es un nearshoring. Vemos que la Unión Europea, gran parte del fondo de más de 800 millones de dólares de subsidios lo ha destinado a fortalecer estas capacidades de fabricación, sobre todo de semiconductores, como les digo que por ejemplo Intel está abriendo pues, plantas allá. Bosch también abrió una planta de fabricación de chips en Alemania el año pasado. Por ejemplo, otro tema es que lo que les decía ahorita, el gobierno de Estados Unidos contrató este estudio para decir cuáles son las vulnerabilidades que tenían y encontraron como productos claves donde Estados Unidos tiene una vulnerabilidad porque dependen de Asia, semiconductores, empaques avanzados, baterías, ¿sí? Baterías de los tipos de vehículos eléctricos, los minerales o materiales críticos que son para producir, por ejemplo, celulares, productos farmacéuticos o ingredientes farmacéuticos avanzados también en China y en India que se producen. Entonces, esas son las vulnerabilidades que el gobierno de Estados Unidos identificó como las principales y las más urgentes. Entonces, a ver, nosotros ahí, Colombia, tenemos por esa cercanía geográfica una oportunidad muy importante pues de poder suplir ciertos bienes intermedios donde ya se han identificado vulnerabilidades porque gran parte vienen de Oriente. Otro tema que han hecho las empresas es negociación a largo plazo con las navieras, es decir, reservas de cupos. Las navieras están aceptando este año reservas de cupo, entonces si la demanda es muy alta, toca reservar esos espacios con anticipación y toca prever que no vamos a tener esos espacios, entonces estas negociaciones con las barreras son importantes.
con las navieras son importantes. Y otro que más hemos visto, entonces, reshoring, varias empresas que estaban ubicadas en China se han devuelto a los países pues de donde son las industrias, ¿sí? Ahorita vamos a ver una gráfica muy rápidamente. Esto se aceleró, por supuesto, también por toda la robotización y digitalización de la producción, lo cual no es es decir, no nos podemos confiar solamente de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren lo que está pasando con la energía. Entonces, listo, reshoring, vuelven a la Unión Europea, vuelven a Estados Unidos, se incrementan impresionantemente los costos de la energía y entonces también empiezan a ser prohibitivas o a tener pues unos costos muy altos. Entonces, no es una solución solamente el reshoring, por eso también tenemos el nearshoring, movernos a países más cercanos, a hacer esas producciones para no depender solamente de unos productores concentrados en Asia. También volver al sistema de inventarios, así tengamos más costos, pero el modelo de Toyota que teníamos de no tener inventarios, pues ya no está funcionando para muchos. Ahora muchos necesitan tener algún stock para poder afrontar estos choques que tenemos en la demanda repentinos. Y ahí, por ejemplo, los negocios de los centros de distribución logística, de los depósitos aduaneros, de las zonas francas, se vuelven muy atractivos nuevamente. Bueno, y realmente es importante pues, mirar y esto se ha dicho en todos los gobiernos y por muchos años, que para competir internacionalmente no solamente podemos depender de mano de obra barata o de un dólar o de un peso devaluado para poder exportar, debemos impulsar la productividad y desarrollar las habilidades de las personas y de los trabajadores, sobre todo con la robotización y la digitalización, estas habilidades técnicas relevantes van a ser muy importantes, son ya muy importantes. La calidad de la producción es muy importante, pero tenemos que tener un factor adicional en cuenta, que es la resiliencia, es decir, esa capacidad de adaptarse a estas disrupciones y contemplar esos planes tener esos planes para gestionar estas contingencias, porque son y van a seguir siendo una realidad, aunque pues por supuesto esto toma tiempo, pero es importante verlo. Miremos finalmente, bueno, me faltan unas 3 diapositivas, pero miremos la que sigue, que me parece importante mostrárselas. Esta es una de lo que les estaba contando de lo que pasó en la pandemia con China. Esto realmente es una información ya del año pasado, hoy en día es mucho más, pero les quiero mostrar, miren, aquí en la columna A están las relocalizaciones que se hicieron, es decir, las fábricas o industrias que estaban ubicadas en China al inicio de la pandemia y se movieron a otros países cercanos a China, en este caso. Y eso fue fue un onshoring o nearshoring. Y esto vemos, por ejemplo, Hasbro, vemos, por ejemplo, bueno, empresas de juguetes, de electrodomésticos, vemos Panasonic, Sony, bueno, todos estos que estaban ubicados en China se movieron, por ejemplo, y que son industrias que son estadounidenses o japonesas o surcoreanas, estaban en China y se movieron a Vietnam, a Tailandia, a Indonesia, ¿sí? Entonces, pues ellos fueron, el sudeste asiático fue de los grandes beneficiados con lo que pasó porque salieron de China, ya salieron de China, ¿sí? Por ejemplo, en la columna B vemos el reshoring, para poner solamente un ejemplo, es decir, las empresas que eran, por ejemplo, alemanas, italianas, japonesas de electrodomésticos, de juguetes también, Mitsubishi lo vemos aquí, por ejemplo, Adidas, que eran empresas que son alemanas o italianas o japonesas que estaban produciendo en China y que volvieron a producir en Alemania, en Italia o en Japón, o sea, sacaron fábricas de allá. Pero también vemos otra tendencia que miren que eso me parece muy, muy interesante, la columna C, que son empresas chinas, ¿sí? Que salieron de China a producir a otros países. Esto nos tiene que decir, esto habla por sí solo, y lo que les digo, estas cifras y son solamente algunos ejemplos estos del año pasado, pero por ejemplo vemos que empresas de llantas, de bicicletas, de aluminio que eran chinas, se fueron también, por ejemplo, a Vietnam, a Serbia, a Corea del Sur. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente vamos a ver un panorama muy breve de América Latina y el Caribe,
que fue de un estudio que salió del BID ahorita hace como un mes, es una edición 2022, contándonos un poco, bueno, cuáles son las tendencias y el panorama en comercio internacional en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, ¿qué vemos? América Latina y el Caribe, al parecer, superaron el impacto comercial de la pandemia. El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe creció un 24.8% y un 27.8% respecto al 2020. Pero, ¿qué pasa? Si bien los volúmenes exportados a partir de abril del 2021 fueron similares a los de los finales del 2019, la recuperación de las exportaciones no se explica por el volumen, se explica por la mejora de los precios de los bienes primarios que exportamos. Entonces vemos un crecimiento en el precio de la soya en un 48%, del café casi en un 40%, del azúcar casi en un 40%, del petróleo en un 68% más o menos, del cobre en el 54%, del hierro en casi en el 60%. Entonces, unos incrementos en los precios muy altos, que eso pues explica gran parte de estas cifras. Y también la recuperación de la cadena fue impulsada por los principales socios de la región. Entonces vemos a China creció en esta demanda en un 35%, la Unión Europea casi un 30%, Estados Unidos un 21%. Y miren el comercio intrarregional, un comercio intrarregional que creció el 40%. Entonces también tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos. Y no solamente siempre estar nuestros vecinos, también hay grandes oportunidades con nuestros vecinos. Vemos que este crecimiento, al parecer, el BID lo dice que se está desacelerando, aunque va a tener un crecimiento continuo en los próximos meses. Siguiente, por favor. En Colombia, lo que vemos es que, bueno, nosotros en nuestras ventas externas crecieron un 24.8% en 2021, revirtiendo la tendencia que traíamos el año pasado de menos 21.4%. Pero lo que les digo, eso se dio no por los volúmenes, porque los volúmenes siguen estando menos 7%, en un menos 7%. Se está dando por los precios y también por tasa de cambio. Y por el precio también del incremento del petróleo, casi en un 40%, que explica casi la mitad de nuestro aumento. Entonces, pues tenemos que mirar el tema de los volúmenes. Y finalmente quiero terminar con esta diapositiva, la última, para contarles que no solamente tenemos que ver el comercio de bienes. Este no es del BID, este estudio es de la Cámara de Comercio Internacional, de un informe que salió a finales del año pasado, de Global Risk and Trade Finance, y nos dice que el comercio de bienes, miren que nos dice, para los próximos 30 años, el comercio global de servicios crecerá a una tasa anual compuesta de 4.9% hasta el 2013, lo que supera el 3.1% esperado para el comercio mundial de bienes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, se estima el crecimiento en el comercio global, pero sobre todo en el comercio de servicios. Entonces, tenemos que también enfocarnos ahí. Muchas gracias. Yo dejo a Ana que va a pasar a explicar toda la parte de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que tenemos a las empresas. Cualquier duda o consulta que tengan, con mucho gusto nos la pueden dejar en el chat y nosotros, si no alcanzamos a responderla, pues por el tiempo que como vemos nos vamos a pasar un poquito, las haremos por, por correo electrónico. Perfecto, muchas gracias María Paula. Muchas gracias a todos los asistentes y a la AmCham por esta invitación. De antemano me excuso porque hoy me falló la cámara por algún motivo, pero bueno, aquí lo importante es hacerles esta presentación en la cual queremos enfocarnos en las obligaciones periódicas que tienen las empresas y queremos mirarlo básicamente desde 4 aristas. Las obligaciones corporativas, las obligaciones tributarias, algunas obligaciones cambiarias y las obligaciones aduaneras. Estas obligaciones no son tanto como las legales que se derivan de las autorizaciones, calificaciones que tienen las compañías, sino queremos enfocarnos más en aquellas que tienen un cumplimiento periódico y por tanto pues hay que prestarles más atención. Perfecto. Entonces, queremos iniciar por las obligaciones corporativas. Bueno, de antemano, nosotros les vamos a enviar un documento que contiene todo el estudio de estas obligaciones que les vamos a comentar con el detalle de las normas, de los plazos y de las sanciones.
para que ustedes igual lo tengan y pues lo tengan como muy presente y no tengan como ningún inconveniente con los temas de cimiento. Entonces, en materia corporativa, actualmente, pues Colombia tiene unas normas aplicables específicamente a las sociedades comerciales y también a las sucursales de compañías extranjeras, en donde pues hay varias obligaciones y nos queremos enfocar principalmente en tres, sin perjuicio de que sean más y también hay algunas que van a estar en el documento. Una de ellas es o corresponde al trámite de renovación de matrícula mercantil de la sociedad, de las sucursales, agencias y establecimientos de comercio. Esta es una obligación que debe cumplirse antes del 31 de marzo del 2022 y es un trámite que puede realizarse en línea a través de, pues, de la página web de la Cámara de Comercio o directamente ante la Cámara de Comercio. Acuden allá y hacen pues el trámite de renovación. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque pues en caso de que no se realice, la compañía, la sociedad, la sucursal puede estar sujeta a una sanción, entonces pues es importante tenerlo presente y hacer esta renovación antes de la fecha establecida, es decir, el 31 de marzo. Por otra parte, una de las obligaciones corporativas es la reunión ordinaria de asamblea de accionistas o junta de socios. Esta básicamente la tienen que realizar también antes o a más tardar el 31 de marzo del presente año o en la fecha señalada en los estatutos sociales. Entonces, pues tenemos que revisar qué fecha quedó establecida y si quedó una diferente, pues hacerla en esa fecha y si no, tener en cuenta esta que es el 31 de marzo del 2022. En este sentido, todas las sociedades deben convocar a su asamblea de accionistas o a su junta de socios con tres objetivos principales. El primero de ellos es aprobar los estados financieros con corte, pues en este caso, 31 de diciembre del 2021, junto con el correspondiente dictamen del revisor fiscal, en caso de que esto sea aplicable. El segundo objetivo es aprobar el informe de gestión emitido por los administradores para el año 2021. Y el tercero es decidir acerca de la distribución de utilidades en caso de que pues hayan habido utilidades. Normalmente estas citaciones o esta convocatoria tiene que hacerse con al menos 15 días hábiles de anticipación a la fecha en que se va a celebrar la reunión, pero si es una compañía o una sociedad para acciones simplificada, tenemos que remitirnos a los estatutos porque a veces los términos pueden ser diferentes o menores. Y para las sociedades que tienen junta directiva, esta debe reunirse previamente para aprobar los documentos pues, a ser presentados en la reunión ordinaria. Perfecto. Y otra que queremos comentarles es en lo relacionado a los estados de vigilancia. ¿Qué pasa? Básicamente las sociedades o sucursales cuyos activos e ingresos a 31 de diciembre del año anterior, es decir, del 2021, si estos superan los topes de ley, van a quedar sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Los topes de ley básicamente son si el monto total de los activos o de los ingresos de la empresa superan el equivalente a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que esto es aproximadamente un poco más de 27.000 millones de pesos, pues van a quedar sometidos al estado de vigilancia de esta superintendencia. Cuando se revisa eso, una vez aprobados los estados financieros y veo que me supera este monto de ley, tengo que notificar a la Superintendencia de Sociedades dentro de los 15 días hábiles siguientes a la reunión de la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, pues donde fueron aprobados estos estados financieros, tal situación. Y esto es básicamente que quede bajo el correspondiente estado de vigilancia. Y posteriormente, pues se tiene que realizar el pago de la tasa de contribución por vigilancia que la superintendencia les notifique. Hay otras obligaciones que están relacionadas con los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, envío de información financiera a la superintendencia de sociedades, envío de estados financieros consolidados, que se las estamos detallando en el documento que les vamos a entregar y ustedes ahí lo pueden validar.
Listo. Ahora, en materia tributaria, pues hay muchas obligaciones. Hay obligaciones pues, que se tienen que cumplir dependiendo de los tributos que resulten aplicables, dependiendo de si son impuestos territoriales, nacionales, pero aquí queremos enfocarnos principalmente en 4 aspectos. El primero de ellos es lo correspondiente a la declaración informativa y documentación comprobatoria de precios de transferencia. Básicamente en este punto están obligados a presentar esta declaración por el año grabable de 2021. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que hubieran celebrado operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas domiciliados o residentes en el exterior, o con aquellos que estén ubicados en zona franca. Y para esto se toma en cuenta el patrimonio bruto a 31 de diciembre del año 2021, que hubiera sido igual o superior a 100.000 VTs, que esto es más o menos un poco más de 900.000 dólares, o cuyos ingresos brutos para la misma fecha hubieran sido iguales o superiores al equivalente de 61.000 VTs, que es un poco más de 550.000 dólares. También tienen que presentar esta declaración informativa los contribuyentes pues, del impuesto sobre la renta y complementarios que sean residentes o domiciliados en Colombia y que en el año 2021 hayan realizado operaciones con residentes o que estén domiciliados en jurisdicciones no cooperantes, independientemente de si su patrimonio o ingresos brutos supera los topes que les mencioné anteriormente. Entonces, pues ahí sí tenemos que tener muy en cuenta eso, mirar cuál es nuestro patrimonio bruto para mirar si superamos este umbral o independientemente de nuestro patrimonio, si tuvimos algún tipo si realizamos algún tipo de operación con un residente o domiciliado en una jurisdicción no cooperante, tenemos que presentar esta declaración informativa. Todas estas obligaciones tributarias, la fecha va a corresponder al último dígito del MIT y pues digamos que también en el documento les decimos específicamente como las fechas para que lo tengan. Adicionalmente tenemos otra que corresponde a lo que se denomina presentación de informe país por país, y este pues es un informe que tienen que presentar los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, o que sean controlantes de grupos multinacionales con ingresos consolidados en el año grabable anterior superiores a 81 millones de VTs, que esto es más o menos unos 771 millones de dólares, o residentes designados por el controlante extranjero como responsables de presentar el informe, o uno o más residentes del grupo multinacional que tenga una participación de ingresos consolidados del grupo de al menos 20%, y que la entidad controlante no haya presentado informe país por país, y que el grupo de ingresos consolidados en el año grabable anterior hayan sido superiores a 81 millones de VTs. Este informe básicamente incluye la información sobre la asignación global de ingresos e impuestos pagados por el grupo, y los plazos para su presentación también van a corresponder al último NIT, al último dígito, perdón, del NIT de la compañía. Más o menos esto va desde el 12 de diciembre hasta el 16 de diciembre de este año. Por otra parte, tenemos la declaración de activos en el exterior, que también aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza y que deben presentar una declaración de activos en el exterior en la cual se informa la jurisdicción donde estos están localizados, su naturaleza y el tipo de todos los activos poseídos a 1 de enero del 2022, cuyo valor patrimonial sea superior a 3.580 VTs, que son aproximadamente unos 34.000 dólares. Y los demás contribuyentes están obligados a presentar la declaración de activos en el exterior cuando el valor de sus activos en otras jurisdicciones superen el equivalente a 2.000 VTs, que es más o menos unos 19 millones de dólares.
Y finalmente, en materia tributaria, encontramos el reporte de información exógena de grupos empresariales. Y pues esto es básicamente para los grupos empresariales que estén registrados en el registro mercantil. Estos pues deben presentar ante la DIAN la información de los estados financieros consolidados y la información de las compañías subordinadas nacionales y del exterior. Eh, bueno, cuando la controlante del grupo no tenga domicilio en Colombia, la información debe ser presentada por la sucursal en el país y de no existir por la subordinada con mayor patrimonio neto. Y aquí el plazo es a 30 de junio de este año. En materia aduanera, nosotros quisimos es hacer como una recopilación de algunas de las obligaciones periódicas que tienen algunos de los usuarios aduaneros. Eh, entonces, pues queremos empezar por los usuarios de zona franca, que pues básicamente los dividimos en dos, en lo que corresponde a los usuarios operadores y lo que corresponde ya propiamente a los usuarios calificados, que pueden ser pues industriales, de bienes de servicios o comerciales. En cuanto a los usuarios operadores de zona franca, ellos deben contratar una empresa de auditoría externa que se encarga de verificar la información que está contenida en el decreto 2147, específicamente en el artículo 75, que establece qué debe contener el informe de auditoría y tienen que presentar este informe al Ministerio de Comercio a más tardar el 30 de junio de cada año. Entonces, básicamente, los usuarios operadores lo contratan anualmente y se radica, pues, tanto al Ministerio como a la DIAN este informe antes de la fecha que les mencioné. Adicionalmente, los usuarios operadores tienen la obligación de presentar reportes trimestrales al Ministerio de Comercio, donde informan el estado de avance en la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General y también presentan la relación de los usuarios instalados y de las empresas de apoyo autorizadas en las zonas francas permanentes. Señalan el cumplimiento de los compromisos de los usuarios calificados autorizados y la información relacionada con los montos de inversión de empleo que generen estos usuarios. Para la presentación de estos informes, el Ministerio en su página establece un formato específico que se los compartimos en el documento que les vamos a remitir y esta tiene que presentarse durante los primeros 10 días hábiles de cada trimestre, es decir, de enero, abril, julio y octubre. Adicionalmente, ellos tienen que presentar una información estadística que está relacionada con la actividad que se desarrolla en la zona franca y este reporte también tiene que ser enviado trimestralmente y suele enviarse dentro de los 15 días hábiles de cada trimestre. Por otra parte, se tienen unas obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Los usuarios de zona franca pues tienen que cumplir con las normas relacionadas con la prevención del lavado de activos y sin perjuicio de los reportes que les vamos a mencionar, que son principalmente dos, los reportes de operaciones sospechosas y de los reportes individuales en efectivo, pues ellos tienen que cumplir también otro tipo de, digamos, de obligaciones legales, como nombrar el empleado de cumplimiento, tener sus manuales y demás. Pero estos específicamente, que son los reportes, tienen una fecha establecida en la norma. Y entonces, los reportes de operaciones sospechosas individuales en efectivo pueden ser o positivos, es decir, cuando yo efectivamente detecto que hay una operación sospechosa o una operación individual en efectivo que supera pues el monto establecido en la norma, que son 10 millones de pesos, o negativas o ausencia, y es que en el trimestre, pues yo no, digamos que no detecté ninguna de estas operaciones. En ese sentido, la ausencia de las operaciones que les mencionamos, que les mencioné, deben reportarse dentro del término de 10 días calendario, a diferencia de lo que pasa con los informes trimestrales, que son días hábiles, aquí son días calendario,
del mes siguiente a la operación o a la ausencia de estas operaciones. Mientras que el reporte de operaciones sospechosas, en caso de que yo llegara a identificar una operación, lo tengo que hacer y reportar de forma inmediata a través del aplicativo que está dispuesto en la página de la OIAF. Entonces, sí tener muy en cuenta este tipo de reportes. Normalmente todos se realizan a través de la página de la OIAF. Cuando nosotros presentamos el reporte, pues nos llega como el respectivo número de erradicación y nos informa si es una operación positiva o una operación de ausencia de operaciones. Y finalmente, en materia de los usuarios operadores, al igual que muchos de los usuarios de comercio tienen la obligación de presentar y mantener vigente su garantía legal, actualmente pues el tema de las garantías legales ya es un poco más amplio, por decirlo así, debido a los problemas que se tuvieron el año pasado en materia de garantías de pólizas de seguros. Entonces, pues bueno, ya digamos que hay muchas más posibilidades de presentar otro tipo de garantías como hipotecaria, bancaria, fianza, también de seguros, que sigue siendo la mejor alternativa. Y esta tiene que presentarse dentro de los 2 meses antes de que venza la garantía. Entonces, esta es una obligación importantísima, hacerla antes de que venza este término, porque pues en caso de que se venza, pues se podría llegar a perder la calidad del usuario. Listo. En cuanto a los usuarios calificados en zona franca, tienen algunos, algunas obligaciones similares a las mencionadas para el usuario operador. Ellos también tienen la obligación de presentar los informes trimestrales. Pues aquí digamos que va a depender si yo soy un usuario industrial de una zona franca permanente especial, pues tengo mi plan maestro, unos compromisos establecidos, si tengo en materia de inversión y empleo, si soy un usuario calificado de una zona franca permanente, em, tengo pues también algunos compromisos que se van a determinar con base en mis activos fijos reales productivos, y que no siempre puedo tener compromisos de inversión, sino pues dependiendo del rango podría llegar a tener solo empleo. Y esto, este compromiso y el avance en el mismo también tiene que ser reportado por estos usuarios en el mismo término, que es dentro de los 10 días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre, es decir, de cada trimestre. También tienen que presentar al usuario operador la información estadística relacionada con la actividad que el usuario desarrolla en la zona franca, pues ya sea si es un usuario de servicios, un usuario comercial, un usuario de bienes. Entonces tienen que hacer también esos reportes para, pues que digamos, para el Estado son muy importantes todos esos temas de las estadísticas, la información estadística de este tipo de compañías que están calificadas en zona franca. También tienen que presentar los reportes a la OIAF en las mismas condiciones que les mencionaba para los usuarios operadores, es decir, dependiendo de si son operaciones positivas o si es una ausencia de operaciones, lo tienen pues que hacer ya sea de forma trimestral o inmediatamente, dependiendo del tipo de reporte. Y los usuarios, específicamente los usuarios de bienes que producen bienes en zona franca, tienen que presentar la declaración especial de importación en forma consolidada por cada mes, a más tardar dentro del primer día hábil del mes siguiente en el que se realizó la salida de las mercancías. Em, Básicamente lo tienen que hacer los usuarios que producen, transforman o elaboran un bien que es objeto de importación al territorio aduanero nacional, o para el importador que adquiere las mercancías pues, en el resto del territorio nacional. Y de forma correlativa a la presentación de esta declaración especial de importación, pues viene también el pago consolidado de los tributos aduaneros, del arancel y el IVA que se genere con estas importaciones y se tienen que presentar dentro de los 5 primeros días del mes siguiente en el que se realizó la salida de la mercancía. Listo. Ahora, en materia
de la Sociedad de Comercialización Internacional. Aparte de los reportes a la OIAF, que también son en las mismas condiciones que las mencionamos, de la renovación de la garantía, que también tiene que hacerse dentro de los 2 meses anteriores al su vencimiento, queremos llamar la atención de la presentación del informe anual de compras, importaciones y exportaciones, que tienen que presentarlo estas compañías a más tardar el 30 de abril de cada año. Y es un documento que tiene que estar debidamente suscrito por el representante legal, el contador y el revisor fiscal cuando aplique, y tiene que ser dirigido cuando lo vayan a radicar al grupo de sistemas especiales de importación, exportación y comercializadores internacionales del ministerio, en un formato que está preestablecido y que está en la página del ministerio, que también se los vamos a compartir. Puede pasar que la compañía que tiene esta autorización como CI no haya realizado operaciones dentro del periodo, entonces eso no lo exime pues, de informarlo al ministerio, sino que tiene que emitir un oficio suscrito por el representante legal, el contador y el revisor fiscal, señalando que no hubo lugar o que no realizó operaciones en el respectivo periodo. Pero entonces, sí, independientemente que no tengamos operaciones, es muy importante tener esa fecha, 30 de abril, porque tenemos que igual enviar al ministerio la información relacionada con que no tuvimos operaciones. Ahora, en materia de Plan Vallejo, pues bueno, en Plan Vallejo hay varios programas que se autorizan a las compañías, dependiendo pues de la necesidad propia, de lo que requiera el negocio que desarrolla el usuario, y puede ser de materias primas e insumos, puede ser de bienes de capital y repuestos, puede ser de servicios. Normalmente cuando las empresas solicitan la, la autorización de este tipo de programas, en la resolución, en el acto administrativo que lo autoriza, pues ahí están establecidas todas las condiciones, por cuánto tiempo se autoriza. Entonces, pues es muy importante partir del acto administrativo que emite la autoridad, en este caso es el Ministerio de Comercio, para tener claras las obligaciones periódicas. Entonces, frente al programa de materias primas e insumos, se tiene que presentar a través de la ventanilla única de comercio exterior, que es la BUCE, el estudio de demostración de las exportaciones de los productos que fueron elaborados con materias primas e insumos importados al país dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de autorización del levante de la primera declaración de importación. Este plazo puede ser prorrogable por un término de 6 meses adicionales, y para el sector agropecuario los plazos son diferentes. Pueden ser de hasta 24 o hasta 36 meses, dependiendo del ciclo productivo y la vida útil de las materias primas o los insumos que se utilizan. Entonces, listo, en caso pues, de no presentarlo, la compañía puede incurrir en sanciones. En cuanto a los usuarios del programa de bienes de capital y repuestos, también se tiene que presentar este informe ante la BUCE, pero dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del periodo de exportaciones autorizado. Este plazo puede ser prorrogable por 12 meses adicionales. Entonces, sí, digamos que los términos son distintos al de materias primas e insumos. Y en materia de servicios, también tiene que presentarse a través de la BUCE dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del periodo de exportación autorizado, y también puede ser prorrogable por un término de 12 meses adicionales. Entonces, pues dependiendo del programa que tengamos, pues vamos a tener la obligación que es presentar el estudio de demostración, pero los plazos pueden variar de uno a otro programa. Listo. Y bueno, en cuanto a los operadores económicos autorizados, en cuanto a este tipo de usuarios autorizados, queríamos llamar la atención frente a 4 puntos específicos. Muchos
de los operadores económicos autorizados tipo exportador que pues actualmente tienen la autorización, anteriormente tenían o habían sido reconocidos e inscritos como usuarios altamente exportadores, como Altex. Y esas empresas que anteriormente eran Altex y que actualmente son OEA, pues tienen el beneficio de seguir importando la maquinaria con unos beneficios en materia de IVA. Pero los operadores económicos autorizados que tengan ese beneficio y que se hayan, pues, digamos que beneficiado de eso cuando eran Altex, deben seguir reportando anualmente a la Subdirección de Control y Registro Aduanero de la DIAN que como mínimo el 30% del valor de sus ventas totales corresponde a exportaciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para evitar futuras sanciones. Adicionalmente, digamos que cuando se solicita la autorización como EA, pues las compañías tienen que presentar muchos documentos, programas manuales, pues que radican ante la DIAN y que son la base de los compromisos que ellos adquieren pues, para mantener sus condiciones de seguridad en la cadena de suministro. Entonces, hay tres obligaciones que deben tener en cuenta las empresas que cuentan ya con esta autorización. Realizar y documentar la visita de vinculación a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan operaciones con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de la cadena de suministro internacional. Estas son visitas bienales, o sea, cada 2 años, y aquí el llamado es a, bueno, uno, realizarlas y dos, dejarlas documentadas. En caso pues que la DIAN requiera alguna evidencia, es importante siempre dejar la documentación de estas visitas. No tienen que hacerse todas al tiempo, pues a cada 2 años a todos los asociados de negocio. Si las compañías tienen establecido un cronograma, la idea es seguir ese cronograma, pero sí cumplir con el hecho de hacer esas visitas en el término que está establecido en la norma. Adicionalmente, deben realizar y documentar también bienalmente estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos. Esto depende mucho de la matriz de riesgos que la compañía haya realizado, en donde haya categorizado a sus empleados por nivel de criticidad y aplica específicamente para aquellos pues, que hayan sido denominados como cargos críticos. Entonces también importante realizarlo y documentarlo y hacerlo pues, dentro del término que está establecido en la norma. Y finalmente, la norma de la OEA exige que las compañías desarrollen programas de capacitación que sea especializada en temas de seguridad para el personal que esté vinculado a áreas críticas, en temas relacionados con prevención de lavado de activos, dependiendo del negocio que realicen, puede ser en forma de validar y poner los sellos, de llenar los contenedores, del manejo de la mercancía, todo en aras de garantizar la seguridad de la cadena de suministro de la compañía. Entonces, normalmente, cuando las compañías solicitan la autorización, dejan establecido un cronograma para realizar el tipo de, pues, de actividades propias que digamos que requieran su negocio para garantizar la seguridad. Entonces, sí, es muy recomendable también hacer las capacitaciones periódicas y dejarlo documentado. ¿Cómo se puede dejar documentado? Hay algunas empresas que realizan listas de asistencia, pues ahora, bueno, muchos temas son virtuales, entonces pues también se puede dejar algunos programas incluyen el récord de las personas que se conectaron, algunas realizan algún tipo de quizzes, bueno, entonces sí, cómo dejar la evidencia de la realización del programa y de la asistencia a los empleados en ese sentido. Y me faltó, quería comentarles finalmente, en cuanto a las obligaciones cambiarias, digamos que queremos solamente enfocarnos en una
sin perjuicio de que en materia cambiaria también hay muchas obligaciones, dependiendo de si, por ejemplo, la compañía tiene una cuenta de compensación, tiene que presentar sus reportes mensuales, eh, y bueno, no sé si tiene endeudamiento externo, si tiene inversiones internacionales, pero queremos aquí enfocarnos específicamente en lo relacionado con la actualización de información de inversión extranjera de sucursales del régimen especial, que pues corresponde específicamente al sector de hidrocarburos y minería. Y básicamente en este sentido, aquellas sucursales de sociedades extranjeras que tengan por objeto la exploración y explotación de petróleo, gas, carbón, ferroníquel, bueno, uranio, así como las sucursales de sociedades extranjeras que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios inherentes al sector de hidrocarburos y que hayan sido inscritas como pertenecientes al régimen cambiario especial, deben diligenciar y remitir el formulario número 13, que es el registro de inversión suplementaria al capital asignado, antes del 30 de junio de cada año. Esta actualización la tienen que reportar así no se hubiera afectado una inversión suplementaria al capital asignado durante el reporte, durante el periodo pues, que se está informando. Entonces, pues básicamente esta era como las obligaciones que les queríamos comentar. Digamos que repito, y es que hay muchas más obligaciones, no solamente periódicas, sino legales, que es importante que las compañías en su calidad, ya sea porque son usuarios de comercio exterior, eh, tienen que cumplirlo ante la autoridad competente y, pues bueno, para evitar sanciones a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Excelente presentación y a María Paula también. Con mucho gusto. Nosotros les compartiremos tanto la presentación como el documento con obligaciones periódicas para que la compartan a los asistentes. Excelente, perfecto. Bueno, no sé si James y Ciro quieran iniciar leyendo el chat, que tenemos algunos comentarios. Bueno, son de la anterior presentación, pero no sé también si quieren abrir a que el público haga preguntas si tienen alguna. Bueno, pues digamos que estaba leyendo aquí como el chat, no hay más que todo son como comentarios, pero entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta para Ana María, pues desgraciadamente María Paula tuvo que ausentarse, pero Ana María puede responder cualquier pregunta que tengan. Y si de pronto no tienen ahorita una pregunta y cuando les enviamos el documento les surgió alguna duda especial de una obligación, con mucho gusto les podemos responder vía correo electrónico. No sé, James, si tú tienes alguna pregunta para Ana María. De acuerdo, Ana María, excelente presentación, al igual que la de María Paula. Referente al tema de perspectivas de comercio exterior y en general de economía global, no pude evitar pensar que en efecto estamos aún en un momento liminal en lo que tiene que ver con el entendimiento actual de la globalización y que si se sabe capitalizar como economía y como país en este estadio, pues los beneficios van a ser muy significativos. Sin embargo, también es cierto que Colombia particularmente está compitiendo con otros oasis de inversión, principalmente en Asia y en África, donde hay una serie de elementos burocráticos que son menores o que tienen menos restricciones a la entrada y que se convierten en nuestros contrincantes directos. Pero también es cierto que hay unos factores bastante significativos que nos pueden dar la ventaja. Por ejemplo, en el tema de cambio climático que va a volverse más relevante durante la próxima década, Colombia tiene un grid de generación de energía relativamente limpio, considerando en particular la generación hidroeléctrica, entendiendo que superemos los desafíos que tenemos actualmente, y que eso puede terminar
dirigiendo la decisión de un nearshoring o de una relocalización de una gran compañía hacia nuestro país. ¿Cuáles consideran ustedes que, además de estos factores, son en los que podemos capitalizar como entes, como actores, como empresarios y como economía en general para seguir captando los beneficios de este momento? Bueno, pues yo considero que uno de los temas más importantes es que las compañías no sean ajenas a lo que sucede a nivel internacional. Es muy importante no solamente conocer el negocio, sino conocer la situación de cómo está nuestro país, de cómo está el negocio a nivel internacional, de cuáles son las condiciones, porque solamente conociendo cuál es la condición internacional y nacional podemos actuar, ya sea para prevenir, para obtener un beneficio. Entonces sí es como no ser ajenos a lo que pasa y pues capitalizarlo en caso de que sea posible. Gracias, Ana María. Y referente al tema de obligaciones, en particular en el tema de régimen de precios de transferencia, que eso se desprende principalmente de renta, también viene a la mente las limitaciones que vía Estatuto Tributario con la reglamentación del abuso en materia tributaria que se dispone desde este código. Encuentran los actores y los diferentes usuarios o contribuyentes administrados para que finalmente se vuelve un mecanismo para limitar el ejercicio de economías de opción que tienen cada uno de ellos. ¿Qué opinión les merece la forma como la DIAN y el gobierno en general está poco a poco dándole cada día más dientes en cada reforma tributaria a este tema del abuso en materia tributaria y que limita las planeaciones o opciones que tienen los administrados para ejercer sus operaciones? Pues digamos que sin yo ser la experta en temas tributarios, nosotros tenemos todo un área de específicamente temas de impuestos. Nosotros estamos más enfocados en el tema de comercio internacional. Digamos que sí hemos tenido como conocimiento de lo que tú dices, y es que a veces las normas lo que hacen es limitar. Bueno, a ver, el fondo del asunto es que lo que busca la autoridad es buscar más transparencia en el tema de las obligaciones. A veces las normas no quedan como uno esperaría y lo que hace es limitar y a veces pueden ser como un obstáculo también para el ejercicio del contribuyente. Em, pero bueno, o sea, yo pienso que también es una oportunidad para, para seguir como trabajando y mirando cómo podemos aportar, digamos, en este tipo de espacios a que las normas sean, pues bueno, no sé si mejores, pero al menos que desde este punto de espacios donde podemos compartir experiencias y revisar los temas normativos, podamos mirar qué se puede mejorar y asimismo hacerlo, compartirlo en las autoridades para futuro. Ahí sí no te puedo dar como un punto de vista tan tributario porque no lo soy, pero te la quedo viendo. Creo que hay una Gracias. pregunta del tema de OEA. Sí, es una pregunta de Luis Alejandro Parra. Dice, ¿tienen alguna información sobre OEA para los agentes marítimos, agentes de carga? No, actualmente digamos que no se tiene información de eso, solamente en la escala de operadores que han sido habilitados, pues todavía no están los agentes marítimos y agentes de carga. Entonces, pues por el momento no. Tenemos para importadores, exportadores, bueno, agentes de aduanas, pero no para los agentes marítimos. Ok. No sé si alguno más tenga alguna pregunta o cerramos aquí ya nuestra sesión de preguntas. En cuanto a las obligaciones para las agencias de aduana, no incluimos diapositivas porque nos enfocamos más pues en estas cuatro usuarios. Entonces, pues desafortunadamente en esta oportunidad no incluimos lo relacionado con las agencias de aduanas. Tal vez en un futuro sí podamos hacer algún evento más enfocado en eso,
pero pues en esta oportunidad. Muy bien, seguramente la haremos. Claro que sí. Tenemos muchísimos afiliados agentes de aduana, así que claro que sí. Bueno, no, sí, quisiera darle las gracias a Ana María y a María Paula. Excelente presentación. Gracias a todos por quedarse un poquito más de las 9:30. Excelente primer comité. Y bueno, de mi parte, mucho agradecimiento a todos y a nuestros líderes, Ciro y James, muchísimas gracias por moderar la reunión. Con mucho gusto, Gilma, y muchísimas gracias, Ana María y María Paula, por acompañarnos en este comité. No, muchas gracias a ustedes por Así el es. espacio y a los participantes por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, feliz jueves. Perdón, esto es los jueves, pero lo hicimos los viernes. Feliz viernes a todos, feliz fin de semana, que estén muy bien. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Muchas Gracias gracias, a todos. excelente. Hasta luego.